Muy buenas noches y bienvenidos al programa. El ambiente político comienza a calentar en el Congreso de la República. En este momento se recogen firmas para poder presentar una moción de censura en contra del ministro Rómulo Mucho. Por otro lado, también hay congresistas que están pidiendo que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor De Martini, renuncie por el escándalo de Jaliwarma. Pero vamos a empezar hablando del hermano de la presidenta, que no será incluido en la lista de los más buscados. Y lo que está ocurriendo, inteligencia de la Policía Nacional le ha perdido el rastro a Nicanor Boluarte. No realizaron el seguimiento los días clave. ¿Le dieron tiempo para esconderse? ¿Le dieron tiempo para fugar? ¿Cómo queda la presidenta ahora, luego de que se dijera en algún momento que Boluarte con Otárola, cuando este era premier, eran las dos voces que más escuchaba la presidenta? ¿Cómo queda desamparada? ¿Quién cubre el lugar de Nicanor Boluarte? Todo sobre él en la nota de Igor Malca. Fue personero. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. No solo mintió y se burló de las autoridades, escapando. Nicanor Boluarte sigue actuando impune desde la clandestinidad. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. La última jugarreta del hermano de la presidenta fue intentar designar a Humberto Abanto como su nuevo abogado. El juzgado no aceptó su pedido. Y el juzgado nos pidió que el señor Boluarte ratificara personalmente esa designación. Dado que su solicitud es imposible, nosotros desistimos de asumir la defensa y se mantiene como abogado el doctor Luis Vivanco. Al parecer, la Fiscalía habría solicitado a la DIGMIN, antes del pronunciamiento judicial sobre su prisión preventiva, que realice el llamado óbice a Boluarte. Es una práctica que utilizan los órganos de inteligencia y de la policía para poder seguir precisamente a una persona que se selecciona como un blanco objetivo. Requiere de un mandato judicial. Las operaciones de observación, vigilancia y seguimiento se hacen de manera preventiva. Si existe un mandato judicial, la policía naturalmente ha incumplido, pero de no existir tal mandato, la policía está obrando dentro del marco de la ley. El hermano de la mandataria es uno de los 6 prófugos que esquivaron a la ley en este gobierno y que pertenecen a su entorno. Yo creo que ha habido un descuido programado, ¿no? No han querido buscarlo, no han querido vigilarlo, no han querido enterarse de lo que estaba haciendo. Antes fugaron Bruno Pacheco, Fray Vázquez Castillo y Alejandro Sánchez Sánchez. Son prófugos aún Vladimir Cerrón y Juan Silva. En todos los casos, las óbice brillaron por su ausencia, y es que lo que debería ser automático parece depender de la voluntad política y de la correcta redacción. Así pasó con el exministro de Transportes y Comunicaciones. Yo leo la disposición fiscal y sus disposiciones y en ningún momento encuentro que se haga señalamiento expreso de la medida de seguimiento. Y no es que uno quiera ser totalmente purista o legalista. Los agentes de la policía tardaron horas en llegar al domicilio del huido, pero ellos dependen de sus mandos y estos del Ministerio del Interior. Un despacho supeditado a Palacio de Gobierno, donde lejos de mantenerse al margen, hay pronunciamientos señalando que el caso de Nicanor Boluarte es un proceso politizado. Así es, la mayoría de los ministros que han sido consultados sobre este tema han hablado incluso de intentos por desestabilizar al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Cuando de pronto va calentando una campaña poco a poco, el próximo año va a ser un año electoral sin duda. Se va a hablar ya de candidaturas y la presidenta parece quedarse cada vez más sola. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, ha dicho, por ejemplo, que esta no es la primera vez que se habla o se promueve una moción de vacancia, como algunos congresistas ya vienen sugiriendo. Hay mociones de vacancia promovidas desde el Congreso de la República y que afortunadamente no han cumplido aún el número de firmas, pero las intenciones están aquí y son absolutamente claras. No es la primera vez que se promueve una vacancia en contra de la señora presidenta con el único ánimo de desestabilizar al gobierno y de generar el caos aquí. Es una actitud absolutamente irresponsable, contraria al Estado de Derecho y a la estabilidad democrática que nosotros merecemos. ¿Qué se quiere hacer? Y lo he venido diciendo ya en los días anteriores. Vincular a la presidenta de la República con una presunta organización criminal de la cual ella sería cabecilla, utilizando posteriormente este afiebrado argumento
para creer que a partir de allí se desprende una presunta incapacidad moral de la señora presidenta para seguir al frente de la nación y luego tener, entre comillas, el fundamento para promover la vacancia. Hay una pregunta que es válida, es decir, si se acusa a Nicanor Boluarte de tráfico de influencias y si en efecto esto se llegara a probar, ¿de dónde vendría el poder de Nicanor Boluarte, que no es funcionario público, para hacer ofrecimientos, por ejemplo, de obras a aquellos prefectos o subprefectos a los que convocaba para conformar su propio partido político? El poder para traficar influencias venía sin duda de su relación con la presidenta Dina Boluarte. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que para el gobierno este es un tema que pasa por un intento desestabilizador. ¿Cómo ha respondido el gobierno? El propio premier se ha referido a este tema el día miércoles 20 de noviembre sobre la posibilidad de que Nicanor Boluarte esté incluido o no. ¿Le corresponde estar en la lista de los más buscados? Preguntado sobre esto, Adrián Sen respondió. Emitió la resolución que dispone la prisión preventiva por 36 meses por el juez Carguancho. En la misma noche de ayer, la Policía Nacional, en cumplimiento de ese mandato, acudió al domicilio del doctor Boluarte, así como al domicilio de todos los otros involucrados, y cumpliendo lo que se le había previsto fue a buscarlos. Ninguno de ellos ha sido encontrado en sus domicilios. Y con relación a lo que usted solicita, si va a estar incluido en esto de los más buscados, el procedimiento para esta calificación existe y yo hasta donde sé no es necesariamente que todos los que están en esta condición lo sean. No quiero adelantarme a decir absolutamente nada, señorita, pero me imagino que hay algunas condiciones para que esto ocurra. ¿Y por qué está Vladimir Cerrón en esta condición? Porque tiene más de un año fugado. A ver, hay una diferencia clara. Vladimir Cerrón tiene ya una condena, es decir, hay una sentencia consentida, es lo que dicen los especialistas. Cosa diferente que coloca en otra situación a Nicanor Boluarte. Pero hablemos de otro sentenciado que no es Vladimir Cerrón, sino el congresista Michael Urtecho. Ustedes recordarán su nombre, congresista de la República, elegido para el periodo 2006, ¿no?, hasta el 2013, me parece, fue congresista de la República. El señor y su esposa idearon un esquema para recortar, acaso el precursor del sistema más sofisticado para el recorte de los salarios de sus trabajadores. Entre uno y otro método se apropiaron de 430.000 soles, es lo que ha determinado la justicia, entre él y su esposa, dinero de sus trabajadores. ¿En qué consistió este esquema y qué información tenemos sobre las pistas que pudieran llevar a localizar al excongresista? El informe de Igor Malca. Ambos esperaban aquí que se confirmara o anulara la sentencia condenatoria de 2023. Cuando llegó el día, el 8 de noviembre pasado, Michael Urtecho y su esposa Claudia González se conectaron a la audiencia. Señora Claudia González Valdivia. Señora magistrada, buenos días. Sí, por favor, se puede terminar. Le escuchamos, señor. Ese mismo día, horas después, agentes de la policía llegaron hasta su departamento en La Molina, donde se registraba su presencia, pero ya no estaban. En 2023, el excongresista fue condenado por recortar el sueldo a sus trabajadores. Junto a su esposa y en primera instancia fueron sentenciados a 22 y 28 años de prisión respectivamente por enriquecimiento ilícito y concusión. Pero la cárcel no sería efectiva hasta ser ratificada. Se les impuso como normas de conducta no salir de Lima y no un arresto domiciliario, pero sí estar al cuidado de la policía que los visitaba e informaba cada semana. Hasta el momento clave. Que se cumpla la sentencia en los propios términos, disponiendo su internamiento en la cárcel pública, orden que será ejecutada por el órgano judicial de origen. La Sala Permanente de la Corte Suprema confirmaba sus sentencias, pero dejaba la ejecución, o sea, la orden de ingreso a un penal, en manos de la sala que los condenó. Esto ocurrió el día 20 de noviembre, cuando la pareja tenía ya 12 días de desaparecida. Es labor y responsabilidad de la policía estar haciendo labor de inteligencia, labor de investigación cuando se tiene a presuntos
personajes que van a ser sentenciados y que tienen que responder a la justicia, en este caso con la cárcel. Luego de poco más de una década desde que se conociera su caso, Urtecho, que presenta discapacidad severa, y González pasaban a integrar la lista de fugados. Más allá de su búsqueda y captura, no hay que perder la perspectiva de que se trata de un caso emblemático. Es el primer excongresista en ser sentenciado por el recorte de sueldo a sus trabajadores. Una situación que abunda en el Parlamento actual. Finalmente, en este caso van a terminar en la cárcel los mochasueldos, así que presten atención a lo que ha sucedido con Urtecho. Hay más de una decena de casos en este periodo. A pesar del impacto negativo que han tenido algunos acontecimientos recientes en la imagen de la policía, todos los años hay jóvenes ilusionados con formar parte del cuerpo policial. ¿No? Chicos con vocación que quieren vestir el uniforme, honrar, servir finalmente a la ciudadanía. Pero es terrible cuando de pronto ven frustrados sus sueños porque no logran ingresar. Y peor aún, cuando un policía en retiro, que debería suponer, digamos, una gran asesoría y apoyo para ellos, se convierte en el principal ladrón de esos sueños y es capaz de cobrarles entre 15 y 20 mil soles para garantizarles un ingreso que finalmente no se concreta. Esta es la historia que nos cuenta Jacqueline Martínez. Vas a venir con presión a mí, pues vamos a estacionarnos en la plaza. No. Ya me conocen el barrio. No quería quedar en evidencia. ¿Por qué me has bloqueado? Te he bloqueado porque me estabas ¿Te estaba Trató de escapar con su víctima a bordo, pero el escándalo generado provocó que serenos se percaten de la escena. Cercaron la unidad y fue ahí que este acusado de estafa tuvo que dar la cara a familiares de postulantes a la Escuela de Oficiales de la Policía, a quienes les vio la cara. Cuento del ingreso seguro. Con 38.500. Me ha estafado el señor hace 1 año y 3 meses. A mi hijo le pueda apoyar en la postulación. Se trata de Carlos Raimundo Liñán Castañeda, un comandante que pasó al retiro en enero del 2022 por llegar al límite de edad y que ahora ve como una fuente de ingreso jugar con la esperanza de padres de jóvenes que buscan iniciar una carrera en la institución policial. No solo timó a esta mujer con 38.000 soles, sino que también a esta joven de nombre Tatiana y su padre, quienes le desembolsaron 15.000 soles. Agarra y se acerca, pues, ganándose su confianza de mi padre. Y le dice, yo puedo hacer ingresar a su hija a la escuela. Sí, yo tengo conocidos. A ellos se suma una tercera víctima con quien tuvimos contacto telefónico. Nos alcanzó la denuncia respectiva con fecha 15 de junio del 2023, donde señala que este excomandante solicitó 10.000 soles, pero que a duras penas lograron alcanzarle 5.000. Según sus víctimas, tendría como lugar de acción los exteriores de la escuela de Puente Piedra, pero solo en los días en que hay examen. Me desaprobaron a mi médico, pero el señor se había acercado a mis padres y les había dicho pues que sí se puede, que él me va a ayudar, que a ver, para reunirnos el día de mañana en la escuela de Chorrillos. La filial de Chorrillos sería otro de sus escenarios. A la víctima número 3 le pidió 50 soles por gastos de traslado. Sin embargo, con Tatiana y su padre quedó en encontrarlos el pasado 11 de noviembre en el puente Santa Anita a las 7:45 de la mañana. Liñán les dice que hay que hacer rápida la gestión. Minutos después, el padre de familia le pregunta dónde está y él responde, estoy llegando. Luego de encontrarse en Santa Anita, toman toda la vía de evitamiento y llegan hasta el distrito de Chorrillos, específicamente hasta la puerta posterior de la Escuela de Oficiales. Según señala el padre de la denunciante, ingresaron para poder encontrarse con otro agente. Llama al coronel y dice, coronel, estoy afuera. Le responde, por la puerta trasera, rápido. Y le digo, papá, ¿hablaste con el coronel? Y me dice, no, me dijo que no quería hablar conmigo y que solamente él llevaba el dinero. Es en esta parte de la artimaña donde, según sus víctimas, se hace humo. Se desapareció el señor, para nada, cambió de número, bloqueó a mis padres. Nosotros le llamábamos de otro teléfono que no tenía, igual no respondía a ese teléfono. Le digo, ¿dónde está mi dinero? Quiero mi dinero, quiero que me devuelvas. Entonces yo me enojo y él me dice, yo te voy a devolver el sábado. Elio Riera, abogado de las partes, señala que pese a las evidencias, los casos han avanzado casi en nada. Pedimos al Ministerio Público que se pronuncie y también a la Policía Nacional del Perú,
porque de acuerdo a la información que tenemos, videos, WhatsApp, audios, el señor entraría, como él desee, finalmente a la Policía Nacional del Perú, a la Escuela de Oficiales, donde se realizan estos trámites. ¿Por qué se hace? ¿Mérito a qué? Mientras tanto, solo queda difundir el rostro de este mal policía y advertir que no se deje engañar. El éxito de las postulaciones son en base al esfuerzo, no por cuánto se pagan por ellas. Así es, y la verdad decíamos que un policía en retiro debería seguir siendo un policía hasta el final, porque se supone que ha recibido una formación que ya le queda, es parte de su identidad. No hay un ex policía, simplemente se pasa a retiro, pero los valores deberían permanecer. Una triste historia esta, pero más adelante vamos a volver también con un informe exclusivo sobre estos 3 policías que vienen siendo investigados por haberle facilitado información al suboficial Darwin Condori, al protagonista de la noticia más terrible que hemos recibido esta semana, la muerte de esta joven de 26 años a manos del suboficial, de acuerdo, según todos los indicios que se han podido recoger. Pero además información sobre todo lo que se encontró luego de ingresar al departamento de Darwin Condori. Y también, para cerrar el círculo de la nota que iniciáramos ayer, cuando demostramos que cada vez que uno va, o que en la mayoría de casos, cuando uno va a presentar una denuncia en las policías, en las comisarías, la policía prácticamente no siente ninguna empatía ni atiende como debe a las víctimas de maltrato o de agresión sexual. Vamos también el día de hoy a completar ese círculo mostrándoles que las cosas en el Ministerio de la Mujer tampoco van bien en los centros de emergencia, ni qué decir con las sentencias judiciales y el sistema de justicia en general para castigar a estos hombres. Pero habíamos anunciado una nota sobre los hallazgos en el departamento o la habitación que ocupaba donde vivía Darwin Condori. Y los hallazgos nos ayudan a conocer o a intentar descifrar qué hay en esta mente criminal, en esta mente capaz de violentar a una mujer, como ocurrió con este suboficial cuando, asesinó, podríamos decirlo, aunque el término sería habría asesinado, hasta que finalmente se confirmen estos hechos, a esta joven de 26 años que sedujo a través de las redes y finalmente llevó hasta su casa. Vamos con la nota. Era un alma atormentada y llena de complejos. Con errores como todo el mundo, pero mala persona nunca he sido ni seré. Un ser perturbado que escondía su lado oscuro bajo el uniforme, pero que entre las paredes de su cuarto, su desequilibrada mente encontraba refugio en una biblioteca inquietante cuyos títulos literarios marcaban su personalidad retorcida y poco valorada. Dices que yo no tengo corazón, no tengo sentimientos. Sus palabras en las redes sociales solo demostraban que Darwin Condori se sentía igual de ignorado y despreciado como el protagonista de Kafka en La Metamorfosis, libro que se encontró en su habitación. Pero sus acciones eran casi de despiadadas y frías como las del terrorista Abimael Guzmán, otro autor cuyos textos al parecer eran de sus favoritos. Darwin Condori tenía una desconexión con la humanidad que, según las pruebas positivas de Luminol, fue capaz de descuartizar a la joven de 26 años con 2 cuchillos. Como un asesino en serie, todas las manchas de sangre que dejó en los pisos, paredes, inodoro y lavadero fueron limpiadas con lejía y aromatizante. Sheila lo ha rechazado y se ha defendido. Y es posible que la haya asfixiado y ocasionado la muerte, o en todo caso, haber golpeado el cráneo. Hechos que se pudieron evitar si los agentes de la comisaría de Santa Luzmila hubieran atendido a tiempo la denuncia de la madre de Sheila. Quiero justicia, por favor, para mi hija. Yo perdí a mi hija tan joven, no quiero que sufran otras mamás. Pero las policías no hay confianza porque ya no te cuidan y a ellos. En vez de cuidarte, más te hacen daño. Por ello, este viernes ya se iniciaron las diligencias contra el comandante de la dependencia, Ronald Núñez, un suboficial de tercera que habría tenido comunicación con Condori, otro efectivo y un mayor aún no identificado. Es un suboficial de tercera, apellido Carrera, en el que ya se ha podido determinar que esta persona tendría cierta implicancia con medios probatorios fehacientes, es que también habría tenido conversaciones antes y durante con esta persona que fue el feminicida patrocinada para que él pueda eludir la justicia penal peruana. Una falta de la policía que permitió que Darwin Condori escapara a un hostal en San Juan del Lurigancho
poniéndole fin a su vida, dejando así un enigma incompleto sobre la muerte de Sheila. En efecto, hay cabos sueltos y todavía hay mucho por conocer con relación a qué pasó antes y después. Me refiero a el momento en el que Darwin Condori, por ejemplo, de acuerdo a palabras del abogado y la familia de la víctima, habría sido alertado de que se le estaba buscando, dándole alguna información clave que hubiera podido permitir su fuga. Pero también se ha pronunciado un vocero de la Fiscalía, el doctor Víctor Cubas, el exfiscal Víctor Cubas, quien ha denunciado que tendría que investigarse o que se va a investigar al grupo Greco que manipula el cuerpo de Darwin Condori cuando se le encuentra sin vida. Escuchemos lo que dijo él. Están hace varios días reclamándole al Congreso algo que debieron haberle estado reclamando al ministro. El ministro que llegó con bombos y platillos y que no hizo... A ver, Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía, ha anunciado entonces que se investigará al grupo Greco. Vamos a volver con esas declaraciones en cualquier momento, pero les presentamos ahora otro informe que ha preparado Edgar Aguilar y que tiene que ver con este sistema que en lugar de proteger a una mujer que denuncia violencia, por el contrario parece abandonarla a su suerte. El día de ayer reparábamos en esa incursión que hicimos en varias comisarías y el día de hoy Edgar va un poco más allá y se pregunta qué pasa, por ejemplo, con las otras instituciones que tienen que ver con la lucha contra la violencia contra la mujer peruana. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, los centros de emergencia. ¿O qué pasa con la Administración de Justicia? Hay un caso muy notorio, el de un personal trainer, esto no está abordado en la nota de Edgar, pero vale la pena mencionarlo, que ya tiene incluso una sentencia condenatoria, pero todavía no se da con el paradero de esta persona, que tendría una lista de víctimas y que además estaría ya absolutamente confirmado el hecho, la violación, la agresión. Pero volvamos al caso que ha seguido Edgar y a lo que está sucediendo en estos centros de atención para mujeres violentadas y también cómo funciona el sistema de justicia o cómo decepciona el sistema de justicia a las víctimas de agresión. Hola, ¿qué tal? ¿Perdón? Parece que la indiferencia es un virus que no solo está carcomiendo por dentro a la policía, sino también a otras instituciones, como por ejemplo a los centros de emergencia mujer, porque miren ustedes lo que ha pasado. Ahora vamos a hacer la consulta. Tengo agresión durante un año de parte de mi pareja y ya no aguanto más. Me ha amenazado de muerte. ¿A las 2 viene? A las 2 de la tarde. Ha venido una supuesta víctima de agresión a pedir ayuda al centro de emergencia mujer. Y de acá le han dicho, estamos en horario de almuerzo, vaya a la comisaría. ¿A dónde podría ir? Pero esto no es esto de la mujer. Yo pongo la denuncia y ¿qué van a hacer? ¿Cuánto te agredió? Bueno, yo vengo sufriendo agresión durante... hace 15 días. ¿Agresión verbal o física? Física. Te va a mandar Pérez policista, pero es que me agarra patadas y me mete puñetes y se va a quedar en la barriga. Es que la verdad me da vergüenza. Cuestionada y lapidada por una mirada incrédula, nuestra colaboradora ha salido de la comisaría de Ventanilla rumbo a la de Pincri. Tal vez ahí sí la escuchen cuando dice que su vida está en riesgo. Tengo una pregunta. Para poner denuncia por agresión. ¿Comisaría? Comisaría. Sí, acá a la vuelta. ¿Y acá no me podrían atender? No, pero si ustedes también son policía. No, policía, pero es investigación. ¿Y si es una emergencia? Ocurre ahora eligió Ventanilla para hacer este recorrido por varias instituciones, luego de conocer que una jovencita acaba de denunciar a un agresor que en el 2023 ya fue sentenciado por el Poder Judicial de Ventanilla Puente Piedra por el mismo delito. Aunque a pesar de eso, una policía mujer de la comisaría de Ventanilla solo ha recomendado terapia psicológica y tratamiento reeducativo para el hombre, que dejó a la mujer así, llena de lesiones y moretones. Aunque la mujer pasó por todo el proceso, de nada sirvió. Su agresor está libre y ella afirma ni siquiera ha recibido la terapia psicológica.
Nuestra colaboradora ha vivido en carne propia este fallo del sistema de justicia. Su recorrido terminó precisamente en el Poder Judicial de Ventanilla Puente Piedra, donde fue a buscar solidaridad. O sea, me están amenazando de muerte. El papá de mi hijo está que me sigue. Tengo miedo de que me vaya a matar. En todo caso, no le podemos dar una garantía como que le puedan enseñar. A menos que usted pueda llamar un efectivo hasta acá y ustedes se puedan llevar. O quisiera que me apoyara, por favor. A la 1:30. No, 2:30. La hora del almuerzo ha pesado más que el peligro de muerte de una mujer en riesgo. Aquí y en el Centro de Emergencia Mujer, donde otra vez, frente a una cámara de televisión, se decidió hacer lo correcto. Esta vez con una mujer que esperaba con su bebé en brazos ser atendida. Nuestro horario es corrido en sí, ¿no? Si se turna para el equipo. El que almuerza está... ¿Qué te dijo? Dijo que está en hora de refrigerio. Es lo que le han dicho a nuestra colaboradora también, que lo tiene en registro, que está grabado. Los feminicidios registrados entre enero y septiembre del 2024 ya superan a los del 2023 del mismo periodo. 121 mujeres perdieron la vida. En 18 de estos casos, las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas. A ver, como decíamos ayer, lo que más duele es la falta de empatía, de identificación con la situación que puede ser realmente de vida o muerte. Tenemos información que el Centro de Emergencia Mujer no puede parar, trabaja 24/7. Es decir, si alguien tiene una emergencia o quiere almorzar, porque tampoco estamos en contra de que los funcionarios almuercen, por supuesto, debería quedar alguien cubriendo el turno. Porque una emergencia no avisa, no tiene un horario de apertura, no respeta el horario del almuerzo o de la cena, no hace un break, un coffee break. Una emergencia irrumpe simplemente y puede ocurrir. Hemos querido mostrar este reportaje para demostrar que no se trata de encono solo contra la policía, sino de cómo todo el sistema, desde el apoyo que debe ofrecer el Ministerio de la Mujer hasta el sistema de justicia que ordena terapia para un hombre cuya mujer había demostrado, y ustedes han visto las fotografías, ¿no?, que la agresión física era real. Y de acuerdo a lo que nos cuenta Edgar, en algún caso él podía negociar esa terapia o podía negociar de pronto alguna prisión, no él, en otro caso similar, por el pago de una multa que no iba a superar los 1.500 soles o los 2.000 ya con lo que tenía que pagarle a la víctima de su delito. Es decir, hay una suerte de negligencia generalizada, como si les pesara el trabajo, les molestara trabajar, los interrumpiera. ¿En qué? Si para eso están sentados ahí. Muy bien, vamos con otra información, porque hay mineros ilegales. Ustedes saben, en este momento se discute una propuesta del Ejecutivo, pero mineros ilegales rociaron gasolina y le prendieron fuego a un patrullero de la policía en Huamachuco. Han dejado 8 policías heridos. Con piedras, palos y fuego atacaron a la policía. Agentes del orden fueron sorprendidos por una turba cuando llegaron al bosque Polo de Huamachuco tras oír disparos de arma larga procedentes de la zona y del vivero forestal. El enfrentamiento se dio a los minutos cuando se percataron que mineros ilegales decidieron reabrir socavones clausurados. La violencia alcanzó su punto más crítico cuando los vándalos rociaron gasolina e incendiaron un vehículo policial, dejando a 8 efectivos heridos. Que esta zona ha sido un foco de conflictos constantes, al igual que otras provincias de La Libertad, que se encuentran en estado de emergencia debido al alto índice de criminalidad vinculada con la minería ilegal. Tras este hecho, las rondas campesinas del caserío han deslindado cualquier responsabilidad en el ataque y exigieron al Ministerio Público investigar. Según ellos, los culpables serían exclusivamente este grupo de ilegales que buscan retomar el control de la zona. Hemos dejado avanzar mucho, y digo esto como país, pero sobre todo como Estado, a la minería ilegal. Actualmente es la economía ilegal más rentable en nuestro país, que supera con creces al narcotráfico. $4.000 millones al año
es lo que mueve esta actividad, que va de la mano con otro tipo de delincuencia, como por ejemplo el sicariato, porque se opera como mafia, así de simple. Numerosas organizaciones a propósito de mineros artesanales, porque hay que separar la paja del trigo, ¿no?, vienen protestando en un tramo de la avenida Abancay, exigiendo la ampliación del plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera, el famoso REINFO. Pero el REINFO, está claro, ha fracasado. Y hay muchos mineros ilegales que, con el pretexto de que están en el proceso de formalización, se escudan y se cobijan a partir de esta norma. El malestar, finalmente, ante la falta de respuesta por parte del gobierno de aquellos mineros artesanales que sí cumplen con el pago de los impuestos, en fin, y del MINEM, ha provocado que decidieran convocar a un paro nacional. La protesta ya comenzó incluso a paralizar actividades en la zona sur del país y se está coordinando para que se extienda a otras regiones, en la costa, en la sierra, en la selva. Este paro anunciado tiene como objetivo presionar al Congreso para que tome acción antes del 31 de diciembre, es decir, para que se pueda extender, ¿no es cierto?, la fecha en la que ya se le ponía un alto al famoso REINFO, fecha límite en la que muchos trabajadores hoy por hoy temen perder sus empleos. Pero hay un porcentaje mínimo en todo el tiempo que lleva REINFO que ha conseguido finalmente pasar a la formalidad. Ahí está el tema. Los mineros artesanales, por otro lado, explican sus razones y piden la renuncia del titular de Energía y Minas. La ley MAPE nos retira de esa concesión a otro lugar. Yo te voy a formalizar, pero tienes que ir a otro lugar, me dice. Eso a mí no me conviene. Yo ya tengo invertido, tengo compañeros mineros trabajando para mí. Nosotros pagamos, yo pago seguro de salud, AFP, yo pago a la concesión. ¿Usted cree que nos va a firmar el dueño de la concesión, nos va a firmar un contrato de explotación? Es por eso que nosotros no avanzamos. No puedo avanzar yo. No puedo continuar con el proceso de formalización porque el dueño de la concesión me dice, ¿sabes que tú no puedes? Yo no te voy a firmar contrato. Si tú quieres que yo te firme el contrato de explotación, págame una regalía del 50%. O sea, ¿cómo yo le voy a regalar al señor que ni siquiera nunca ha trabajado? Yo le digo al señor Rómulo Mucho, personalmente, ese señor es un señor incapaz. Debe poner un pie a un costado. A nosotros no nos representa como a un minero artesanal, no nos representa. Bueno, habíamos comentado al inicio del programa que en el Congreso de la República se vienen recolectando firmas para precisamente presentar una moción de censura en contra del ministro Rómulo Mucho. Él ha presentado recientemente una ley con bastante retraso para sustituir en teoría al REINFO, pero no se entiende realmente y hay opiniones divididas si este será realmente un mecanismo eficiente para pasar a la formalidad a aquellos que lo merecen y finalmente dejar claro quiénes están en el terreno ilegal y desde ahí no quieren moverse. Tenemos una nota impactante desde el Cusco porque hubo toda una odisea que pasó una familia para poder dar con el paradero de un padrastro asesino. Esto ocurrió en la ciudad imperial. De la muerte de mi hermana, yo inicié un seguimiento personal, ¿no? Inició una incansable cruzada para atrapar a su propio padrastro, acusado de asesinar a su hermana. Ante la desidia de las autoridades, este joven tuvo que hacer de policía, investigar, rastrear y ubicar al hombre que rompió a su familia para siempre y que permanecía prófugo desde hace casi un año. Llegué a confirmar unos datos que yo ya tenía de la localidad donde él se encontraba. Llegué a confirmar al 100% con fotos, ubicación, nombres, desde cuándo estaba, con quién vivía, con quién paraba, qué hacía, qué no hacía, qué día salía, qué día se cuidaba. Pero se topó con lo peor de la justicia, y es que pese a que por sus propios medios ubicó al principal sospechoso en la muerte de su hermana, en la comisaría de Quello 1 en el Cusco, le habrían dado la espalda señalando que los encargados estaban descansando. Y me dice, ¿sabes qué? El comisario está descansando, a las 8 se levanta y a las 8 va a haber formación. Vayan a desayunar y regresan a las 8:20. 8:20 llegamos y el teniente Virca dice, no tenemos una movilidad. Situación que la policía de la zona desmiente. Descarto el tema de no apoyo a la policía de la comisaría de Quello 1.
El crimen ocurrió en diciembre del 2023 en la ciudad imperial. Braulio Rolando Mamani Gutiérrez se hizo humo, acusado de acuchillar hasta la muerte a su hijastra, Brigitte Lucero Mamani Poco, una joven psicóloga que vivía con el enemigo. Ella estaba solo con mi papá y ahí es donde mi papá aprovecha y la asesina, ¿no? ¿Por qué motivación es la que...? No, aún no lo sabemos. Desde ese día, Bruce Mamani no descansó hasta capturar al hombre que consideraba su padre y quien además era un artista del arpa. Tras la negativa en la primera comisaría, acudió a la dependencia de Quillabamba, quienes finalmente hicieron su trabajo y lograron capturar a Braulio Mamani. Se ejecutó un plan cerco. Se buscó cómo cortarle todas las salidas a esta persona porque teníamos información que ya alguien le había indicado que la policía se estaba cerca de detenerlo. Este sujeto permanece recluido en el penal de Quencoro y es que finalmente dictaron contra él 7 meses de prisión preventiva. A ver, lo que decíamos, es interesante no generalizar, ¿no? Es muy importante no generalizar. Aquí hemos compartido con ustedes algunas notas que hablan de malos policías. Sin embargo, en este caso hay que reconocer la atención, la empatía, la vocación de servicio de los policías de la comisaría de Quillabamba, que escucharon la historia de este joven y lo ayudaron y finalmente permitieron dar con su padrastro que había asesinado, está acusado de haber asesinado a su propia hermana. Eso hay que destacarlo, porque merece, y así como uno condena las acciones que se puedan cometer y que no se condicen con el ser policía y cuidar, ofrecer seguridad al ciudadano, también, por supuesto, hay que felicitar a los policías que actúan de manera rápida y oportuna y contribuyen a que se haga justicia. ¿Con qué vamos ahora? Continuamos con Guillermo Bermejo, el congresista siempre polémico. Guillermo Bermejo ha dicho que se lanza a la presidencia de la República. Van apareciendo los candidatos. El próximo año ya la presidenta debería en abril, si no me equivoco, convocar a elecciones. Y como comentábamos también con ustedes, empieza a calentar. Empiezan a aparecer los nombres. Va Guillermo Bermejo por el partido Voces por el Cambio, Voces por el Pueblo, es el nombre exacto de la agrupación política. Pero entre tanto se conoce el testimonio de un terrorista ante la justicia que aseguraría que el congresista Bermejo se habría entrenado en el uso de armamento en un campamento de Sendero Luminoso. Son las dos caras de una misma moneda política. Guillermo Bermejo prepara traje y la mejor sonrisa. Este fin de semana será presentado como candidato presidencial, con el eco de lo que ocurrió el lunes a nivel judicial. ¿En algún momento usted tuvo conocimiento del nombre de la persona conocida como el Che? Sí, doctor. ¿Cómo se llama? Guillermo Bermejo. El testigo 3024, un colaborador eficaz, ha reconocido al parlamentario como la persona que visitó un campamento senderista en 2009. La interpretación de Sendero Luminoso de la sociedad, como también lo explicamos en el video anterior, fue bastante equivocada, ¿no? Ellos planteaban que el Perú, el año 80, aún se mantenía como una sociedad feudal. En ese momento se le habría conocido como el Che, a regañadientes de los terroristas. Se autodenominó Che porque en el transcurso del camino siempre hablaba de Ernesto Che Guevara y nosotros de alguna manera estábamos en contra, pero no mostramos nuestro repudio porque nosotros somos marxistas-leninistas maoístas y él se mostraba como guevarista. El congresista de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, fue absuelto en enero de 2022 del presunto delito de afiliación a organización terrorista. La Corte Suprema, sin embargo, desestimó ese fallo y ordenó un nuevo proceso. Dos actores fundamentales inicialmente, que son las Fuerzas Armadas y Policiales por un lado y Sendero Luminoso por el otro, que comienzan a parecerse mucho en las acciones criminales frente a la población, ¿no? El lunes se retomó el juicio oral y nuevamente fue sindicado. ¿Cuántas oportunidades usted lo vio a esta persona? Una vez, doctor. Cuando lo recogimos, doctor, y lo llevamos a los campamentos terciarios donde estuvo el camarada José, el camarada Víctor, la camarada Olga, el camarada Ali. Según la Fiscalía, Bermejo habría visitado varias veces campamentos senderistas. El testigo asegura que lo trasladó una vez.
¿Con qué propósito se trasladaban estas personas? Recibir la Escuela Popular, doctor, es donde se da a conocer los fundamentos del partido, referente al manejo del armamento, doctor. Para el Ministerio Público, el legislador, además de adiestramiento, habría actuado como una suerte de contacto con organizaciones terroristas internacionales. Incluso habría recibido dinero para viajes al exterior. Tiene varias salidas del país. Nos informó el Comité Central que se le había encomendado una tarea que era de difundir los fundamentos del partido a nivel internacional. El partido había destinado la entrega de recursos económicos para su viaje. El testigo asegura que quienes visitaban esos campamentos suscribían una carta de sujeción, es decir, colocaban sus datos personales y firmaban su sometimiento a Sendero Luminoso. Le habían entregado un CV en donde estaban los fundamentos del partido, las cuales iban a ser trasladados hacia este lugar para contactar con los camaradas de las FARC y los camaradas del MIR. Bermejo es parte también de una investigación denominada Los Operadores de la Reconstrucción y es sospechoso de tráfico de influencias en el caso de presuntos sobornos para la ejecución de obras. Ni el congresista ni las cabezas de su partido quisieron pronunciarse. Lo harían este fin de semana en la presentación oficial de Bermejo como candidato presidencial de Voces del Pueblo. Sería el primero en ser anunciado a menos de año y medio de las elecciones. Vamos ahora con la viceministra, tenemos ya la viceministra Elba Espinosa, viceministra de la Mujer, que tomó nota sobre la situación de los centros de emergencia mujer y la denuncia que hicimos hoy. Viceministra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mávila. Muchísimas gracias por permitirme llegar a tu audiencia y poder informar las acciones que estamos tomando como ministerio a raíz de lo que ustedes están comunicando. Sí, la ministra de la Mujer... Sí, le pido que sea breve, por favor. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar ante la denuncia de que no se está recibiendo o acogiendo a las personas que llegan pidiendo ayuda? Mira, eso nosotros como ministerio no lo vamos a permitir. No vamos a tolerar que ninguno de nuestros trabajadores que tiene la obligación de recibir estas denuncias se esté comportando de la manera como ustedes lo están mostrando. Estamos disponiendo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha dispuesto que se inicie el proceso administrativo disciplinario inmediato y se sancione con la manera más drástica. Nosotros, nuestros trabajadores, no vamos a tolerar que estén mostrándose de la manera como ustedes lo han mostrado en el medio. De acuerdo. Le agradecemos su participación y la respuesta rápida al reportaje de Edgar Aguilar. Muchísimas gracias a la viceministra Elba Espinosa. Gracias a usted. Bien, y este domingo, en Día de Atención, un reportaje que no se pueden perder. Marcos Zunino brilla como director en una aclamada obra y hace la confesión más importante y valiente de su vida. Vamos con el avance. Este domingo, en Día de... Ay, qué mentirosa, esas cosas no las creo. Cuando me dicen esas cosas, te juro. Hombres de negro. Sabes que la vida te bendice, ¿no? Estoy contento y agradecido, muy agradecido. Muy agradecido. Canto y catarsis. Marcos Zunino se viste de gala, brilla como director de una aclamada obra y hace la confesión más importante y valiente de su vida. Me dieron el diagnóstico y sí, lloré. Yo un día me di cuenta que no me había dado yo el permiso a llorar y el permiso a decir, oye, descansa. Día de este domingo. A las 9:55 del domingo ustedes tienen una cita con Día de. Nosotros nos vamos, que tengan un estupendo fin de semana y se quedan de inmediato en compañía de Andrea.